Listo. Buenas noches, compañeros de tutora. Yo soy Natalia Giselle Quintero Guzmán y hoy estamos presentando la etapa 2, aplicación de conceptos del curso Teoría del Aprendizaje. Estoy junto a mis compañeras Angie Noreli Chicuncua y Lizeth Muñoz. Primero que todo, vamos a dar la explicación de lo que es moldeamiento, el concepto de moldeamiento. Cordial saludo. Moldeamiento es un mecanismo de cambio conductual y consiste en crear pequeños refuerzos sucesivos hasta alcanzar una conducta determinada. O en otras palabras, es entrenar una conducta compleja a partir de refuerzos graduales. Este mecanismo de cambio conductual no se emplea únicamente en el ámbito de la educación, sino que también, por ejemplo, en el adiestramiento de animales, como fue, por ejemplo, el experimento de precisamente el desarrollador de este mecanismo, de el psicólogo Frederick Skinner, quien a través de esos reforzamientos graduales y progresivos logró hacer que dos palomas jugaran al ping pong. Entonces, de la misma manera, en el campo de la educación, se emplea este moldeamiento para llegar a alcanzar o modificar las conductas o el rendimiento de un estudiante. Es decir, si en un área específicamente como lo es en inglés, el estudiante se le dificulta expresarse oral, escritamente, tiene dificultades en la pronunciación, en la fluidez del discurso, o carece de habilidades sociales, entonces a través de esos reforzamientos, el docente puede llegar a cambiar esa conducta. Ok, muchas gracias. Teniendo en cuenta el concepto de moldeamiento, tenemos en cuenta que vamos a dar la explicación del cuadro 3 de la etapa 2, en donde tuvimos que desarrollar un caso en una aula de clase donde se pueda plasmar el concepto de moldeamiento. Manejando la posición de conductualismo, decimos este tipo de situación. Samuel es un estudiante de cuarto grado de primaria del Colegio Juan Bautista. Este niño muestra dificultades para participar en clase de inglés, aun cuando sabe cuál es la respuesta correcta, él prefiere permanecer en silencio y evitar hacer contacto visual con el docente, ya que evita no involucrarse en las participaciones y actividades orales. Decimos este tipo de caso porque consideramos que es una situación muy común en donde ya sea por timidez o por falta se cierra el caso de participación en clase. Además de que es un caso que todo docente se debe enfrentar y tomando la teoría del conductualismo, es que debemos desarrollar las siguientes estrategias y el tipo de evaluación y aprendizaje de esta misma situación. Entonces vamos a continuar con la estrategia de aprendizaje. Bueno, como bien sabemos, en el enfoque conductista, el aprendizaje ocurre mediante la asociación de estímulos y respuestas. En este caso, nosotras buscamos incrementar la participación oral de Samuel en el salón, en la clase de inglés, a través pues, del moldeamiento conductual y el uso de refuerzos positivos progresivos. Nuestra estrategia se dividió en 4 pasos y en el refuerzo inicial, el objetivo era lograr que Samuel hiciera contacto visual con el docente y comenzar a sentirse más cómodo en la clase, así que decidimos aplicar refuerzos sociales inmediatos como sonreírle o hacerle gestos de aprobación para asociar el contacto visual con una experiencia positiva o también implementando frases en inglés como good job, paying attention, entre otras. Como segundo paso, tenemos el refuerzo intermedio y el objetivo era que Samuel empezara a responder en clase sin sentirse presionado para evitar que se sintiera ansioso o muy nervioso. La estrategia fue aplicar refuerzos verbales positivos, felicitándolo cada vez que participara en clase espontáneamente. Y también es muy importante que el refuerzo sea inmediato para fortalecer la conducta. El refuerzo avanzado, nosotras buscamos que Samuel responda con mayor confianza
incluso si usa un tono bajo o las respuestas son cortas, y aplicamos el modelado, es decir, el docente repite su respuesta en voz alta para brindar claridad y motivarlo para que él repita después. Esto permite reforzar la conducta de forma guiada hasta que logre mayor seguridad a la hora de expresarse. Por último, tenemos el refuerzo final, que ya es la generalización y el mantenimiento de la conducta, y se busca que Samuel participe de manera autónoma, sin necesidad de utilizar puntos, es decir, de los refuerzos constantes. Y la estrategia era integrarlo en el sistema de reforzamiento general del aula, donde se utilizan puntos positivos y negativos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Claro está, no es el único método de aprendizaje, sino cuando se trata de el aprendizaje conductista. Y a la vez se reducieron gradualmente los reforzamientos previos para asegurar que la conducta se mantenga de forma natural. Ahora voy a dejarlos con mi compañera Angie nuevamente. Una vez que ya se ha empleado esta estrategia de aprendizaje, en este caso puntual en Samuel, lo que procede es emplear un método, una estrategia de evaluación de aprendizaje que sea desde luego alineado a lo que son las teorías conductuales del aprendizaje. En primera instancia tenemos el refuerzo progresivo, es decir, que se lleve un registro de la participación, teniendo en cuenta que los métodos de evaluación del aprendizaje desde el conductismo evalúan lo que es observable, las conductas observables. Entonces, llevar un registro de la participación, cómo se da, si Samuel levanta la mano, si Samuel contesta aún en baja voz, si da las respuestas completas y correctas, cuántas veces lo hace. También bajo el método de recompensas. Y para ello hay una estrategia que se llama Token Economy, que se basa en darle unas tarjetas al estudiante, a Samuel, que tienen un valor previo. Entonces, cada vez que el niño, que Samuel participe de cualquiera de las formas que mencioné anteriormente, gana una de estas tarjetas. Estas tarjetas representan una recompensa que puede ser minutos de descanso, puede ser elegir un tema libre en el que se sienta cómodo para tratar desde y en el área de inglés, o otro tipo de recompensas para evaluar y, como decía la compañera, mantener esa conducta, emplear refuerzos positivos y castigos positivos, que es lo que se busca con el mecanismo de moldeamiento. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.